Elías, el profeta de fuego que ascendió al cielo en un carro llameante, y Mateo, el evangelista que dejó todo para seguir a Jesús, están conectados por un misterio que ha permanecido oculto durante siglos. Un pergamino celestial, guardianes oscuros y un legado que podría cambiar el destino de la humanidad. ¿Qué secretos compartieron estos dos hombres separados por generaciones? ¿Y cómo este enigma se enlaza con los eventos apocalípticos que aún están por cumplirse? Prepárate para descubrir una historia que une lo terrenal con lo divino, llena de revelaciones, sacrificios y batallas espirituales que desafían nuestra comprensión. Si quieres conocer el impacto eterno de este secreto y cómo podría resonar incluso hoy, quédate hasta el final. Suscríbete ahora y comparte este vídeo con quienes buscan respuestas más allá de lo evidente. Porque esta historia no es solo antigua, es parte de lo que está por venir. En los días en que el pueblo de Israel oscilaba entre la devoción al único Dios verdadero y la tentación de los ídolos extranjeros, surgió una figura que desafiaba la apatía y la corrupción espiritual. Su nombre era Elías, conocido como el profeta de fuego, un hombre cuya fe inquebrantable se entrelazaba con una voluntad que parecía reflejar la misma fuerza del cielo. Elías era un hombre solitario, vestido con un manto de piel de camello y una faja de cuero. Su presencia era tan intimidante como imponente. Era conocido no solo por sus palabras llenas de autoridad divina, sino también por los prodigios que marcaban su vida. Durante años, había enfrentado a reyes injustos y a profetas de dioses falsos, desafiándolos en nombre del Señor. Entre sus logros más recordados estaba el enfrentamiento en el Monte Carmelo, donde el fuego descendió del cielo para consumir su ofrenda, humillando a los profetas de Baal. Sin embargo, la historia que definió su legado no fue su victoria en Carmelo, sino lo que ocurrió cuando su tiempo en la tierra llegó a su fin. Elías había cumplido muchas misiones divinas, pero sentía que su labor estaba incompleta. Había momentos en los que su alma cargaba con una inquietud inexplicable, como si algo más grande que él mismo estuviera por suceder. En sus últimas jornadas, mientras caminaba junto a su aprendiz Eliseo, Elías recibió una revelación. El Señor lo llamaría pronto a su presencia, y su vida terrenal llegaría a su fin de una manera que nadie podría imaginar. Un día, mientras caminaban cerca del río Jordán, Elías sintió una presencia divina. Se volvió hacia Eliseo con una mirada intensa, cargada de un peso que parecía demasiado grande para un hombre. «Pide lo que quieras que haga por ti antes de que sea llevado», dijo Elías con solemnidad. Eliseo, lleno de respeto y ambición espiritual, respondió: «Que una doble porción de tu espíritu recaiga sobre mí». Elías lo observó en silencio durante unos momentos antes de asentir. «Has pedido algo difícil», dijo, «pero si me ves cuando sea llevado de ti, te será concedido». El aire se volvió denso, con una sensación inexplicable. Una brisa caliente recorrió la zona, y las aguas del Jordán parecieron agitarse con una energía que no pertenecía a este mundo. De repente, apareció un carro de fuego tirado por caballos ígneos, una visión tan deslumbrante que Eliseo se cubrió el rostro por instinto. El carro se interpuso entre ambos hombres, y antes de que Eliseo pudiera reaccionar, Elías fue llevado hacia el cielo en un torbellino. Su manto cayó al suelo, un último legado que simbolizaba la transferencia de su autoridad profética. Mientras ascendía, Elías no solo contemplaba el paisaje que se desvanecía bajo él. Sus ojos, ahora abiertos a las dimensiones celestiales, vieron cosas que ningún hombre mortal había visto jamás. Un coro de ángeles lo rodeaba,
y la voz del Señor resonaba en su alma como un trueno. Fue entonces cuando Elías entendió que su llamado no terminaba con su ascensión. Había un pacto que debía sellarse. Elías se encontró en un plano más allá del tiempo y el espacio, rodeado de una luz indescriptible. Allí, una figura celestial habló con él. Elías, tú, quien has caminado conmigo con fidelidad, recibirás ahora una misión eterna. No solo serás recordado en la tierra, sino que serás mi mensajero en los siglos venideros. Sin embargo, para cumplir tu propósito, deberás esperar. Habrá un hombre, un testigo futuro, a quien debes guiar. En él depositaré parte del misterio que encierra mi reino. Elías, aunque sobrecogido por la magnitud de lo que oía, asintió con humildad. Señor, haz conmigo conforme a tu voluntad, respondió. La visión continuó. Elías vio fragmentos del futuro, momentos en los que la humanidad estaría al borde de la desesperación, aferrándose a la fe en tiempos de oscuridad. Entre esas imágenes, una figura destacaba, un hombre escribiendo con fervor, registrando palabras que cambiarían el curso de la historia. Elías supo de inmediato que ese era el testigo prometido. No conocía su nombre ni el momento exacto en que sus destinos se cruzarían, pero comprendió que su propia historia estaba entrelazada con la de este hombre de una manera que iba más allá de su entendimiento. Cuando Elías alcanzó el cielo, su corazón estaba en paz, pero también inquieto por lo que sabía que debía cumplir. Mientras tanto, Eliseo, abajo en la tierra, recogía el manto caído, sin saber que aquel día no solo había heredado la misión profética de su maestro, sino que también se convertía en el custodio de un legado que se extendería hasta el fin de los tiempos. Elías había desaparecido de la tierra, pero su pacto con Dios continuaba vivo, oculto en las profundidades del misterio celestial. Mateo, hijo de Alfeo, nunca imaginó que su nombre sería recordado más allá de los estrechos caminos de Cafarnaúm. En su tiempo, era un hombre despreciado por su pueblo, un recaudador de impuestos al servicio de Roma. Para muchos, era un traidor, un hombre que había vendido su alma por monedas de plata y que no conocía más ley que la del lucro. Sin embargo, bajo esa fachada calculadora se escondía un alma inquieta, consumida por preguntas que no encontraba cómo responder. Una tarde, mientras Mateo revisaba las cuentas en su puesto, una multitud comenzó a agolparse cerca. Los murmullos de la gente hablaban de un hombre que enseñaba con autoridad y sanaba a los enfermos. Mateo apenas levantó la vista, acostumbrado a ignorar las emociones de los demás, pero algo en esa voz, firme, serena, lo obligó a dejar su pergamino y asomarse. Entonces lo vio. Jesús de Nazaret, el rabino itinerante del que tanto se hablaba, caminaba hacia él con una expresión que parecía atravesar su alma. Mateo se quedó inmóvil, con el cálamo suspendido en el aire. Cuando Jesús llegó hasta su mesa, lo miró directamente a los ojos y dijo: «Sígueme». Fue una orden más que una invitación. Mateo, sin comprender por qué, dejó todo. Las monedas, el pergamino, los registros de impuestos, todo quedó abandonado mientras se levantaba y seguía a aquel hombre. Había algo en Jesús, una fuerza que no podía explicarse, una mezcla de compasión y poder que despertaba en Mateo un anhelo que nunca antes había sentido. Los días que siguieron transformaron a Mateo. Viajó junto a Jesús y los demás discípulos, observando milagros, escuchando parábolas y sintiéndose cada vez más indigno, pero también más amado. Sin embargo, una noche, mientras acampaban cerca del lago de Genesaret,
Mateo tuvo una experiencia que cambiaría el rumbo de su vida. Se había apartado un poco del grupo para orar, algo que había comenzado a hacer desde que Jesús lo llamó. El cielo estaba despejado, y el resplandor de las estrellas iluminaba el paisaje con una belleza serena. Mateo cerró los ojos y comenzó a murmurar palabras de gratitud y arrepentimiento, pero de repente, sintió una ráfaga de viento caliente que lo hizo abrir los ojos de golpe. Ante él apareció una figura envuelta en llamas. No eran llamas que consumieran, sino que brillaban con un fulgor dorado, como si estuvieran hechas de la misma esencia celestial. El hombre de fuego lo observaba con una intensidad que le hizo temblar. Mateo no podía apartar la vista. Sabía que esta aparición no era un sueño, sino algo mucho más real. ¿Quién eres?, preguntó Mateo con voz temblorosa. Soy Elías, respondió la figura, y su voz resonó como un eco que llenaba el espacio. He venido a advertirte, Mateo, hijo de Alfeo. Eres parte de un plan que trasciende los siglos. Tus palabras, lo que escribas, guiarán a generaciones hacia la verdad, pero también debes custodiar algo que ha sido confiado a mí desde los días antiguos. Mateo no entendía completamente lo que Elías decía, pero su corazón ardía con una mezcla de temor y reverencia. Elías extendió su mano, y de repente, en las manos de Mateo apareció un pergamino antiguo, envuelto en cuero y sellado con una marca que él no reconocía. Esto contiene una parte del misterio del reino de Dios, dijo Elías. Guárdalo, pero no lo leas hasta que llegue el momento señalado. Muchos intentarán arrebatártelo, pero debes protegerlo, pues su contenido podría cambiar el curso de la historia. Antes de que Mateo pudiera responder, Elías desapareció en un resplandor que iluminó el cielo nocturno, dejando a Mateo solo con el pergamino en las manos. Todavía temblando, regresó al campamento y ocultó el objeto en su bolsa, incapaz de compartir lo que había sucedido con los demás. Con el tiempo, Mateo se convirtió en uno de los evangelistas, registrando las palabras y las obras de Jesús con una precisión que nacía de su antigua habilidad como escriba. Sin embargo, el pergamino permaneció en su poder, oculto en un cofre que él mismo fabricó con madera de olivo. Cada vez que lo tocaba, sentía una energía que le recordaba la aparición de Elías, pero nunca se atrevió a romper el sello. Mateo comprendió que su misión no solo era proclamar el mensaje de Jesús, sino también proteger un secreto que parecía vincularlo con los profetas antiguos. Aunque no entendía completamente su propósito, sabía que aquel pergamino contenía algo sagrado, algo que debía permanecer escondido hasta que el cielo decidiera que era tiempo de revelarlo. En los días de la división del reino de Israel, la fe del pueblo se tambaleaba entre el culto al Dios de sus padres y la adoración de ídolos extranjeros. En medio de esta crisis espiritual, Elías, el profeta de fuego, se levantó como la voz de la justicia divina. Su misión lo llevó al Monte Carmelo, un lugar que sería testigo de una de las confrontaciones más significativas entre la verdad y el engaño. El Monte Carmelo, con su vegetación densa y su altitud imponente, era considerado un lugar sagrado incluso antes de los días de Elías. Allí se habían levantado altares al Señor en generaciones pasadas, aunque ahora estaban en ruinas, reemplazados por santuarios dedicados a Baal. Elías sabía que aquel lugar debía ser restaurado, no solo como un símbolo físico de la fe, sino como un campo de batalla espiritual. Reuniendo al pueblo y a los profetas de Baal, Elías propuso una prueba. Se construirían 2 altares, uno para Baal y otro para el Señor. Cada lado invocaría a su deidad,
y el Dios que respondiera con fuego sería reconocido como el verdadero. La multitud aceptó el desafío, y los profetas de Baal comenzaron su ritual, clamando a su Dios desde la mañana hasta la tarde. Pero no hubo respuesta. Elías, por su parte, esperó pacientemente, reparando el altar del Señor con 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y empapándolo con agua hasta que todo estuviera saturado. Cuando llegó el momento, Elías oró: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Responde, Señor, para que este pueblo sepa que tú eres el verdadero Dios. Entonces, un fuego descendió del cielo, consumiendo no solo el sacrificio, sino también la madera, las piedras e incluso el agua que llenaba la zanja alrededor del altar. El pueblo, al presenciar esto, cayó sobre sus rostros, proclamando: El Señor es Dios. El Señor es Dios. Sin embargo, en el caos que siguió a la derrota de los profetas de Baal, algo extraño sucedió. Mientras el fuego celestial aún ardía sobre el altar, Elías notó una inscripción que no estaba allí antes. Grabada en una de las piedras del altar, las palabras brillaban con un fulgor dorado, como si el fuego las hubiera trazado directamente. Elías, atónito, se acercó para leer. Las palabras, escritas en un idioma que parecía combinar los antiguos caracteres hebreos con trazos que nunca había visto, resonaron en su mente con claridad. Vendrá un escriba en tiempos de redención, un testigo fiel que portará las palabras del reino. En él se depositará la otra mitad del misterio que tú custodias. Él será tu aliado, y juntos, a través de los siglos, prepararán el camino para la plenitud del plan divino. Elías cayó de rodillas, tratando de comprender lo que significaba. ¿Un aliado? ¿Un escriba? No entendía cómo esto encajaba en su misión, pero sabía que no debía ignorar aquella revelación. Mientras meditaba en el significado de las palabras, un viento fuerte sopló en la cima del monte, y una figura luminosa apareció ante él. Era un ángel, resplandeciente como el sol, con un semblante que transmitía tanto serenidad como poder. Elías, siervo del Altísimo, dijo el ángel con una voz que parecía eco del cielo mismo. Lo que has leído es parte de un misterio que se desplegará en tiempos futuros. No te corresponde a ti conocer su plenitud, pero debes proteger lo que se te ha confiado. Elías, aún postrado, levantó la vista. ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Cómo puedo proteger algo que no entiendo? Preguntó con humildad. El ángel extendió una mano y le entregó un pequeño objeto, un fragmento de pergamino sellado con un símbolo que Elías reconoció como el mismo que había aparecido en la inscripción del altar. Este fragmento es una clave, dijo el ángel. Será incomprensible para ti, pero es vital para el plan divino. Guárdalo. Cuando llegue el momento, un escriba lo recibirá, y él entenderá su propósito. Hasta entonces, tu tarea es mantenerlo oculto y permanecer fiel. Elías tomó el pergamino con manos temblorosas. Su mente estaba llena de preguntas, pero el ángel desapareció antes de que pudiera hacerlas. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el susurro del viento que descendía por las laderas del monte. En los días posteriores, Elías ocultó el fragmento en una cueva cercana al monte Carmelo, en un lugar donde sabía que ningún hombre lo encontraría fácilmente. Lo selló con una oración, pidiendo al Señor que protegiera aquel misterio hasta el día señalado. Aunque su mente estaba cargada de incertidumbre, Elías continuó su misión,
confiando en que el Dios que lo había guiado hasta entonces no lo abandonaría. Sin saberlo, aquel momento en el Monte Carmelo había entrelazado su destino con el de un hombre que, siglos después, tomaría el nombre de Mateo y completaría la obra que había comenzado en el fuego. La resurrección de Jesús había cambiado todo. Mateo, quien una vez había sido recaudador de impuestos y luego discípulo del Maestro, ahora se encontraba entre los pocos testigos de aquel evento milagroso. La piedra había sido removida, la tumba estaba vacía, y el Señor resucitado había caminado entre ellos, instruyéndolos antes de ascender al cielo. Sin embargo, mientras otros discípulos se dispersaban para llevar el mensaje del Evangelio, Mateo sentía una inquietud que no podía ignorar. Esa inquietud lo llevó a emprender un viaje. Su destino era Damasco, una ciudad en el cruce de culturas y religiones, donde la palabra del Señor aún no había llegado con fuerza. Pero más allá de su misión de predicar, algo más lo impulsaba, una necesidad de comprender las visiones que lo habían atormentado desde aquella noche cerca del lago de Genesaret, cuando Elías, el profeta de fuego, le entregó el misterioso pergamino. El viaje a Damasco fue largo y agotador. Mateo atravesó desiertos y colinas, deteniéndose en aldeas para compartir las enseñanzas de Jesús. En cada lugar, era recibido con una mezcla de curiosidad y hostilidad, pero su corazón estaba fortalecido por el recuerdo de las palabras del Maestro: «Id y haced discípulos de todas las naciones». Cuando finalmente llegó a Damasco, la ciudad lo recibió con su bullicio habitual. Comerciantes gritaban en los mercados, caravanas cruzaban las puertas principales, y las voces de múltiples lenguas se mezclaban en una cacofonía vibrante. Mateo se instaló en una pequeña casa en las afueras de la ciudad, donde comenzó a predicar entre los judíos locales. Muchos lo escuchaban con escepticismo, pero algunos, tocados por su fervor y su conocimiento de las Escrituras, comenzaron a creer. Sin embargo, Mateo no había olvidado el pergamino. Cada noche, lo sacaba de su cofre, lo observaba a la luz de una lámpara de aceite y trataba de descifrar los signos escritos en él. Las letras eran diferentes a cualquier cosa que hubiera visto, una combinación de caracteres hebreos antiguos y trazos que no pertenecían a ningún alfabeto conocido. Aunque no entendía su significado, Mateo sentía que el pergamino era más que un objeto. Era un mensaje divino, un enigma que debía resolver. Un día, mientras caminaba por las calles de Damasco, Mateo escuchó hablar de un rabino anciano llamado Eleazar, conocido por su erudición en los textos antiguos y su conocimiento de los profetas. Decidido, buscó al hombre, y después de algunos días de indagaciones, lo encontró en una pequeña sinagoga cerca del río Barada. Eleazar era un hombre de avanzada edad, con una barba larga y blanca que le llegaba hasta el pecho. Sus ojos, aunque cansados, reflejaban una sabiduría profunda. Mateo le explicó su situación con cuidado, omitiendo ciertos detalles sobre la aparición de Elías. Cuando mostró el pergamino, el rabino lo tomó con manos temblorosas, y al verlo, sus ojos se abrieron con asombro. «Estos caracteres», murmuró Eleazar, «no son comunes. Esta escritura combina el hebreo paleo con trazos que algunos textos apócrifos atribuyen a los profetas antiguos, especialmente a Elías». Mateo se inclinó hacia adelante, su corazón latiendo con fuerza. «¿Qué quiere decir? ¿Qué puede significar este pergamino?», preguntó con impaciencia. El rabino suspiró y acarició su barba mientras examinaba el texto. «No puedo traducirlo completamente.
Pero he visto algo parecido en ciertos manuscritos que se conservan en las cavernas de los Esenos, cerca del Mar Muerto. Algunos dicen que Elías, antes de ser llevado al cielo, dejó pistas sobre los misterios del reino de Dios. Este pergamino parece estar relacionado con esas historias. Sin embargo, hay algo más aquí, algo que escapa a mi comprensión. Eleazar levantó la vista hacia Mateo con una expresión grave. Lo que tienes en tus manos no es un texto común. Es un mensaje oculto, escrito por alguien que tenía acceso a conocimientos celestiales. Debes ser cuidadoso, hijo. Tal vez este pergamino no fue hecho para ser entendido por nosotros, sino por aquellos que están destinados a recibirlo. Mateo guardó silencio. Las palabras del rabino confirmaban lo que él ya sospechaba. Este pergamino era parte de un plan divino, una pieza de un rompecabezas que él apenas podía empezar a comprender. Se despidió de Eleazar, agradeciéndole su ayuda, y regresó a su alojamiento. Esa noche, mientras Mateo meditaba las palabras del rabino, sintió una extraña sensación de paz mezclada con responsabilidad. Había sido llamado por Jesús para llevar su mensaje al mundo, pero también parecía estar destinado a algo más. Mientras sostenía el pergamino en sus manos, comprendió que su misión no era solo predicar el Evangelio, sino también proteger aquel objeto y esperar el momento en que su verdadero propósito fuera revelado. Damasco, con su mezcla de culturas y creencias, se convirtió en el telón de fondo de sus esfuerzos. Allí predicaba, escribía y reflexionaba, sabiendo que estaba cumpliendo con su llamado, pero también consciente de que el pergamino era un recordatorio constante de que su historia estaba entrelazada con algo mucho mayor de lo que podía imaginar. Y así, los caminos de Mateo continuaron, marcados por su fidelidad a Jesús y por el enigma que ardía como una llama invisible en su corazón, conectándolo con el profeta de fuego y con un misterio que aún aguardaba el momento de revelarse. Elías había ascendido en un torbellino de fuego, dejando atrás la tierra que había recorrido con el peso de su misión profética. El calor del carro celestial aún lo rodeaba, mientras cruzaba el velo que separaba lo terrenal de lo divino. El aire se llenó de un resplandor indescriptible, una luz que no dañaba los ojos pero penetraba hasta el alma, revelando todo lo que era y todo lo que alguna vez había sido. Cuando el torbellino se disipó, Elías se encontró en un vasto reino donde el tiempo no existía, y la gloria de Dios envolvía todo como una brisa eterna. Frente a él, innumerables ángeles cantaban con voces que resonaban como el eco de cascadas. Los colores del cielo celestial no podían ser definidos, pues no se parecían a nada que existiera en la tierra. Eran vibrantes y vivos, pulsando con energía divina. Elías avanzó, guiado por una presencia que no necesitaba palabras para comunicarse. En este lugar, todo estaba impregnado del conocimiento de Dios. Cada paso que daba parecía llevarlo más cerca de un entendimiento profundo, una verdad que apenas comenzaba a vislumbrar. Elías fue recibido por figuras angelicales cuyas formas irradiaban majestuosidad. Algunos llevaban espadas flamígeras, símbolos de su papel como protectores del reino. Otros portaban pergaminos en los que se inscribían los decretos de Dios. Uno de ellos, un ángel de facciones serenas y ojos como el amanecer, se acercó a Elías. «Bienvenido, profeta del Altísimo», dijo con una voz que parecía contener siglos de sabiduría. «Tu fidelidad te ha traído aquí, pero debes saber que tu obra no ha concluido». Elías inclinó la cabeza, mostrando reverencia. Aunque se encontraba en la plenitud del cielo,
Las palabras del ángel despertaron en él una mezcla de asombro y preocupación. ¿Qué más se requiere de mí?, preguntó con humildad. He proclamado tu nombre en medio de un pueblo rebelde, he luchado contra los falsos dioses y he visto el fuego de tu justicia. ¿Qué misión aún queda por cumplir? El ángel extendió un brazo, señalando un punto en el horizonte. De repente, Elías fue envuelto en una visión. Ante él se desplegó el panorama de la humanidad, no solo en su presente, sino en un futuro que le era desconocido. Vio pueblos y naciones, guerras y reconciliaciones, construcciones imponentes y desastres que arrasaban ciudades. Pero, sobre todo, vio a hombres y mujeres buscando la verdad, a menudo en medio de la confusión y el dolor. Entre las imágenes, una figura destacó. Era un hombre con un rostro que Elías no reconoció de inmediato, sentado bajo la luz de una lámpara mientras escribía en un pergamino. Su semblante reflejaba dedicación y fe. Entonces, Elías lo recordó. Aquel hombre era el escriba del que había hablado la inscripción en el Monte Carmelo, el testigo que portaría una parte del misterio divino. Ese hombre, Mateo, dijo el ángel, como si pudiera leer los pensamientos de Elías, es clave para la revelación del reino. Su papel está intrínsecamente ligado al tuyo. Así como tú has guardado un fragmento del misterio, él lleva el resto. Pero aún no comprende plenamente su llamado. Elías sintió un peso en su espíritu. Había pensado que su ascensión marcaba el final de su misión, pero ahora comprendía que estaba equivocado. El pacto que había hecho con Dios antes de su partida seguía vigente, y la responsabilidad que había asumido no era solo por su tiempo, sino por los siglos venideros. ¿Qué debo hacer?, preguntó Elías. El ángel señaló un camino que parecía desaparecer en el horizonte celestial. No puedes regresar en cuerpo, pues tu lugar está aquí. Pero tu espíritu será enviado para guiarlo. En sueños y visiones, hablarás a su corazón. Él sabrá que no estás solo, y tú serás el puente entre las antiguas promesas y el cumplimiento final del plan divino. Elías asintió, aceptando el mandato con la misma obediencia que lo había caracterizado en la tierra. A pesar de la grandeza del cielo, su corazón ardía con el deseo de cumplir el propósito de Dios. Elías fue llevado a una sala vasta donde los muros parecían estar hechos de cristal líquido, reflejando las historias de la humanidad. Allí, los ángeles le mostraron cómo su vida se había entrelazado con la de otros, incluso con aquellos que aún no habían nacido. Entendió que cada acto de fidelidad, cada palabra profética, era una hebra en el tejido del tiempo. Finalmente, el ángel que lo había guiado habló nuevamente. Cuando desciendas, no podrás revelar todo lo que sabes. Las verdades del reino deben ser descubiertas en el momento designado. Pero dejarás señales, fragmentos que guiarán a Mateo y a quienes sigan después de él. Elías cerró los ojos, preparándose para la tarea que le aguardaba. En su mente resonaban las palabras que había dicho tantas veces en la tierra. El Señor, Él es Dios. Sabía que ese mismo Dios lo sostenía ahora. En el momento en que su espíritu comenzó a descender, Elías vio nuevamente a Mateo. Esta vez, el escriba estaba en oración, sus manos sosteniendo el pergamino que él mismo había custodiado siglos atrás. Elías comprendió que no solo debía guiarlo, sino también fortalecerlo en su fe y en su misión. Cuando su espíritu tocó la tierra, no lo hizo como un hombre, sino como un susurro, una llama invisible que encendería el corazón de Mateo en los momentos de duda. Así, Elías,
aunque elevado al reino celestial, seguía cumpliendo con el pacto que había sellado con Dios, un pacto que trascendía el tiempo y unía a dos hombres separados por siglos en la tarea de revelar el misterio del reino de los cielos. El calor del desierto era implacable, pero Mateo encontraba en su soledad una paz que las ciudades no podían ofrecer. Había aprendido que, en el silencio de los paisajes áridos, las palabras de Dios resonaban con mayor claridad. Fue en este entorno desolado, bajo un cielo de un azul abrasador, que Mateo decidió apartarse por unos días para orar y buscar guía. Había estado cargando con el pergamino desde su encuentro en Damasco. Lo llevaba siempre consigo, como un recordatorio de la misión que aún no comprendía del todo. A pesar de los fragmentos de respuestas que había recibido, el misterio permanecía fuera de su alcance. Cada vez que miraba las inscripciones incomprensibles, sentía que una parte de su alma ansiaba algo más, algo que aún no se le había revelado. En lo profundo del desierto, Mateo encontró una pequeña cueva que ofrecía refugio del calor abrasador. Allí, al anochecer, encendió una lámpara de aceite y se arrodilló en oración. Sus palabras eran sinceras, cargadas de fe y también de incertidumbre. Señor, susurró, he seguido tu llamado, he escrito tus palabras y proclamado tu reino. Pero este pergamino que me diste, no entiendo su propósito. ¿Por qué me fue confiado? ¿Qué debo hacer? El viento exterior parecía intensificarse, silbando a través de la cueva como si respondiera a su clamor. Mateo cerró los ojos y permaneció en silencio, permitiendo que el peso de su oración se hundiera en su espíritu. Fue entonces cuando el ambiente cambió. El aire se volvió más denso, cargado de una presencia que Mateo no podía ignorar. Abrió los ojos, y la llama de su lámpara comenzó a oscilar de manera inusual. De repente, una luz brillante inundó la cueva, un resplandor que no tenía origen humano. Mateo retrocedió, cubriéndose el rostro con las manos. Pero incluso detrás de sus párpados cerrados, la luz parecía atravesarlo. Mateo, hijo de Alfeo, dijo una voz profunda y resonante, que llenó cada rincón de la cueva, no temas. Mateo, temblando, abrió los ojos lentamente. Frente a él se alzaba una figura radiante, envuelta en un fuego dorado que no consumía. Era un hombre alto y majestuoso, con un rostro que parecía estar esculpido en luz misma. Su manto brillaba como el sol, y sus ojos ardían con la intensidad de 1000 estrellas. Mateo reconoció de inmediato a la figura. Era Elías, el profeta que había aparecido en sus visiones. ¿Eres tú, Elías?, preguntó Mateo con voz temblorosa. El profeta asintió, y su voz, aunque poderosa, llevaba un tono de calidez. Soy yo, el siervo del Altísimo. He venido a ti, Mateo, porque el tiempo se aproxima. El misterio que portas no puede ser revelado sin la clave que te entregaré esta noche. Elías extendió su mano, y en ella apareció un objeto que parecía hecho de un material desconocido. Era una pequeña pieza, similar a un fragmento de piedra tallada, cubierta con inscripciones que brillaban débilmente con un resplandor celestial. Mateo observó la pieza con asombro, sintiendo que algo profundo dentro de él respondía a su presencia. Esta es la mitad de la clave, dijo Elías. Es parte de un enigma que conecta tu tiempo con el mío, y ambos con el plan eterno de Dios. Pero solo con la otra mitad podrá descifrarse el pergamino que llevas. Mateo tomó la pieza con manos temblorosas. Al tocarla, sintió una corriente de energía que recorrió su cuerpo,
como si algo dentro de él se despertara. Sin embargo, su confusión solo aumentó. ¿Dónde está la otra mitad?, preguntó. ¿Cómo podré encontrarla? Elías lo miró con una mezcla de compasión y seriedad. La otra mitad está oculta, guardada en un lugar designado por el cielo. No es tu tarea buscarla, Mateo. Vendrá a ti cuando el momento sea correcto. Hasta entonces, debes continuar escribiendo y predicando, cuidando lo que se te ha confiado. Mateo bajó la vista hacia la pieza, sintiendo el peso simbólico de las palabras de Elías. La incertidumbre lo invadió, pero también una extraña sensación de propósito. Sabía que su misión, aunque difícil de comprender, estaba entretejida con algo mucho mayor. Elías dio un paso hacia atrás, y la luz que lo rodeaba comenzó a intensificarse. Mateo, incapaz de contener sus dudas, habló con urgencia. Elías, por favor, dime más. ¿Por qué fui elegido para esta tarea? ¿Por qué yo? El profeta lo miró con una mirada que parecía atravesar el tiempo y el espacio. Porque el Señor no elige a los capacitados, Mateo. Él capacita a los que llama. Confía en Él, como yo lo hice en mi tiempo. No estás solo. Yo caminaré contigo en espíritu, y cuando llegue el momento, todo será revelado. Antes de que Mateo pudiera responder, Elías se desvaneció en un destello de luz, dejando la cueva en completa oscuridad salvo por el tenue resplandor de la lámpara de aceite. Mateo quedó de rodillas, sosteniendo la pieza de la clave divina, con su corazón latiendo con fuerza. Esa noche, mientras Mateo meditaba en lo ocurrido, comprendió que su vida no era solo la de un evangelista, sino la de un guardián de un misterio que trascendía las generaciones. Aunque no sabía cuándo ni cómo se revelaría todo, sabía que debía seguir adelante, guiado por la fe y la promesa de que no estaba solo. Elías, aquel profeta ardiente, lo había marcado con una misión que no podía ignorar. Y así, con la clave en sus manos y el pergamino en su cofre, Mateo continuó su camino, sabiendo que cada paso lo acercaba al cumplimiento del plan divino. Aunque no podía ver el futuro, confiaba en que Dios, quien había comenzado la obra en él, la llevaría a su término en el tiempo señalado. En las sombras de la historia, siempre han existido fuerzas que buscan oponerse al propósito divino. Desde los días de Elías, los seguidores de Baal no solo habían sido humillados en el Monte Carmelo, sino que algunos de ellos, lejos de arrepentirse, se habían consagrado aún más a la oscuridad. Estos hombres y mujeres, cargados de resentimiento y desesperación, formaron un grupo clandestino que sobrevivió a lo largo de los siglos, los Guardianes Oscuros. Se decía que este grupo había jurado destruir todo lo que representaba el legado del profeta de fuego. A través de rituales oscuros, clamaban por la guía de fuerzas que se oponían al Altísimo, buscando señales para frustrar cualquier plan divino relacionado con Elías o sus seguidores. A pesar de que la mayoría de las personas ignoraban su existencia, los guardianes oscuros eran implacables, actuando desde las sombras, manipulando acontecimientos y persiguiendo a aquellos marcados por la misión celestial. Mientras Mateo continuaba su ministerio en las regiones cercanas a Damasco, un extraño rumor comenzó a circular entre las aldeas. Se hablaba de hombres encapuchados que recorrían las noches, preguntando por un escriba que portaba un pergamino antiguo. Al principio, Mateo no prestó demasiada atención. Los caminos estaban llenos de viajeros, y las historias exageradas solían florecer en las noches alrededor de una hoguera. Pero algo en las palabras de los aldeanos lo inquietaba.
Describían a estos extraños como figuras que parecían moverse con una determinación sombría. Algunos afirmaban que sus ojos brillaban como carbones encendidos y que su sola presencia hacía que los animales huyeran. Mateo, aunque decidido a seguir su misión, sintió que una amenaza invisible se acercaba a él. Una noche, mientras descansaba en un pequeño refugio en las afueras de una aldea, Mateo sintió que algo no estaba bien. Había guardado el pergamino y la pieza de la clave en un pequeño cofre de madera que llevaba siempre consigo, asegurándose de mantenerlo oculto. Sin embargo, una inquietud inexplicable lo mantuvo despierto. La luna brillaba débilmente sobre el desierto, proyectando sombras largas y distorsionadas. De repente, un ruido lo sacó de su meditación. Pasos, suaves pero firmes, se acercaban. Mateo apagó su lámpara de aceite y contuvo la respiración, escuchando con atención. Fue entonces cuando vio las figuras. 3 hombres encapuchados, vestidos con túnicas oscuras, moviéndose sigilosamente hacia su refugio. Mateo retrocedió lentamente, pero tropezó con una piedra, lo que hizo que los hombres levantaran la vista. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural, y sus rostros, aunque humanos, parecían distorsionados por un odio visceral. «Es él», dijo uno de ellos con una voz grave y áspera. «El guardián del pergamino». Antes de que Mateo pudiera reaccionar, los 3 hombres se abalanzaron sobre él. Aunque trató de defenderse, era evidente que no tenía la fuerza para enfrentarlos. Uno de ellos lo sujetó mientras otro intentaba arrebatarle el cofre que llevaba consigo. «No sabéis lo que hacéis», dijo Mateo, con voz temblorosa pero llena de convicción. «Esto no es mío, pertenece al Señor». Sus palabras parecieron enfurecer aún más a los hombres. Uno de ellos levantó un puñal, listo para acabar con la vida del escriba. Mateo cerró los ojos, preparándose para lo peor, pero entonces algo inesperado sucedió. Un viento poderoso surgió de la nada, azotando el refugio con una fuerza que hizo que las túnicas de los atacantes ondearan como banderas. Una luz brillante llenó el lugar, tan intensa que los hombres gritaron y retrocedieron, cubriéndose los ojos. Mateo, aunque aturdido, abrió los suyos y vio una figura difusa en medio del resplandor. No podía distinguir su rostro, pero sabía que era una presencia celestial. «Apártense», tronó una voz que resonó como un trueno. Los hombres cayeron al suelo, incapaces de moverse, mientras el viento los empujaba fuera del refugio. Uno de ellos gritó con desesperación: «No podemos contra esto. Nos destruirá». En un instante, los 3 huyeron, dejando a Mateo solo en el silencio que siguió. La figura luminosa se acercó al escriba, y aunque no habló, Mateo sintió una paz profunda que reemplazó su miedo. Luego, la luz desapareció, y el viento cesó, dejando el refugio tan tranquilo como antes. Cuando el amanecer llegó, Mateo se sentó fuera del refugio, observando el horizonte. Las palabras de Elías resonaron en su mente: «No estás solo». Aunque aún no entendía completamente el propósito del pergamino ni de la clave, sabía que lo que había ocurrido no era una coincidencia. Dios lo estaba protegiendo, y su misión, aunque peligrosa, era parte de algo mucho más grande. Desde ese día, Mateo redobló su cuidado. Sabía que los guardianes oscuros no se detendrían, pero también estaba seguro de que no podrían prevalecer contra la voluntad de Dios. Su camino estaba lleno de incertidumbres,
pero cada paso lo llevaba más cerca del cumplimiento del misterio que había comenzado siglos atrás en el Monte Carmelo. En el reino celestial, donde el tiempo fluye de manera distinta, Elías continuaba siendo testigo de las maravillas de Dios. Pero no todo lo que veía era glorioso. En el vasto lienzo de la eternidad, Elías fue llamado a presenciar visiones del futuro, imágenes que le revelaban no solo la gloria venidera del reino de Dios, sino también los terribles eventos que la humanidad enfrentaría antes de la consumación de los tiempos. Un día, mientras se encontraba en una vasta sala de luz líquida donde las historias de la creación eran reflejadas en su perfección, un ángel se acercó a él. Era una figura majestuosa, con alas que brillaban como el oro bruñido y un semblante grave. Elías, profeta del fuego, dijo el ángel, el Señor ha decidido mostrarte lo que ha de venir. No para que temas, sino para que comprendas el peso del secreto que custodias. Lo que está escrito en el pergamino que tú y Mateo guardáis es clave para lo que ocurrirá en los últimos días. Elías asintió, su corazón firme, aunque cargado de incertidumbre. Sabía que las visiones de Dios no eran simples espectáculos, sino instrucciones vivientes que requerían acción. El ángel extendió su mano, y de repente el espacio alrededor de Elías cambió. Se encontró flotando sobre un vasto horizonte que parecía abarcar toda la tierra. A medida que miraba, comenzaron a aparecer imágenes que lo llenaron de asombro y terror. Primero, vio ciudades imponentes, llenas de vida y prosperidad, pero rápidamente esas mismas ciudades se convirtieron en ruinas, consumidas por guerras que parecían no tener fin. Hombres y mujeres huían mientras el suelo temblaba y el cielo se oscurecía con humo. Vio ejércitos enfrentándose, no con espadas y lanzas, sino con armas cuyo poder parecía romper el mismo tejido de la tierra. Luego, la visión cambió. Aparecieron plagas que azotaban a la humanidad, enfermedades que se extendían como fuego, destruyendo naciones enteras. Elías vio rostros pálidos, ojos llenos de desesperación y cuerpos abandonados en las calles. Las voces de las personas clamaban al cielo, pero sus palabras eran ahogadas por un silencio opresivo. A continuación, apareció un gran dragón, envuelto en llamas negras, que se alzaba sobre la tierra, devorando todo a su paso. Su sombra oscurecía las naciones, y en su estela seguía una figura humana con ojos llenos de engaño. Era el Anticristo, el adversario que se levantaba para desviar a los hombres de la verdad. Sin embargo, en medio de las tinieblas, Elías vio destellos de esperanza. Un remanente fiel permanecía de pie, sosteniendo en sus manos un pergamino. Era el mismo que él había protegido durante siglos, y que ahora Mateo custodiaba en la tierra. De este pergamino brotaba una luz que disipaba la oscuridad y mostraba el camino hacia el reino. Elías entendió entonces que el contenido del pergamino no era simplemente conocimiento, sino una guía divina para los tiempos finales. Cuando las visiones cesaron, Elías cayó de rodillas. Su espíritu estaba lleno de preguntas. ¿El pergamino contenía la clave para salvar a la humanidad? ¿O su contenido, si caía en las manos equivocadas, podría precipitar su destrucción? Elías sabía que Dios había confiado en él para custodiar este misterio, pero ahora comprendía que la decisión de cuándo y cómo revelarlo sería un momento crucial en la historia. El ángel habló nuevamente, su voz como un trueno sereno. Elías, el pergamino contiene más que palabras. Es un mapa espiritual, una clave que abrirá la comprensión de los tiempos. Pero también es un arma poderosa.
Aquellos que no caminen en la luz intentarán usarlo para su propio beneficio. Es por eso que tú y Mateo sois los guardianes de este secreto. Elías inclinó la cabeza, su corazón ardiendo con la misma pasión que lo había definido en la tierra. Si mi misión aún no ha terminado, dime qué debo hacer. ¿Cómo puedo ayudar a Mateo y proteger este misterio? El ángel extendió su mano nuevamente, y una llama apareció en su palma. Elías, el tiempo de observar desde la distancia ha terminado. Debes intervenir más directamente. Enviarás señales, guiarás los pasos de Mateo y fortalecerás su espíritu. Pero más allá de eso, tu presencia será requerida cuando el pergamino sea abierto. Ese será tu momento final, el cumplimiento de tu misión. Hasta entonces, vela por él. Elías tomó la llama con reverencia. Al hacerlo, sintió que una parte de su espíritu descendía hacia la tierra, conectándose con Mateo de manera más tangible. Era un vínculo que permitiría al profeta influir en los eventos de la humanidad, no como un simple espectador, sino como un actor activo en el plan divino. De vuelta en el reino celestial, Elías reflexionó sobre lo que había visto. Las imágenes de guerras y sufrimiento estaban grabadas en su mente, pero también lo estaba la visión de la luz que emergía del pergamino. Sabía que las fuerzas del mal intentarían destruir aquello que él y Mateo protegían, pero también sabía que el poder de Dios era mucho mayor. Con una determinación renovada, Elías se dispuso a cumplir su misión. Aunque estaba en el cielo, su espíritu ahora se movía entre los hombres, guiando a Mateo y a otros que jugarían un papel en los eventos que estaban por venir. El profeta del fuego, cuyo legado había comenzado en el Monte Carmelo, ahora estaba más comprometido que nunca con el destino de la humanidad. Sabía que la batalla por el pergamino sería feroz, pero también sabía que el Señor, quien había comenzado esta obra, la llevaría a su consumación en el tiempo señalado. Y cuando ese momento llegara, Elías estaría allí, listo para cumplir su último acto como siervo del Altísimo. El viaje de Mateo había sido largo, lleno de incertidumbres y desafíos. Desde que recibió el pergamino y la mitad de la clave divina, su vida se había convertido en una búsqueda constante de propósito. Aunque continuaba escribiendo y predicando el mensaje del Evangelio, una parte de su corazón seguía ardiendo con el misterio que aún no podía descifrar. Fue en Damasco donde Mateo comenzó a oír susurros sobre el Monte Carmelo, el lugar donde Elías había desafiado a los profetas de Baal y donde había caído el fuego celestial. Los relatos hablaban de un lugar cargado de energía espiritual, un punto de conexión entre el cielo y la tierra. Mateo comprendió que debía ir allí. Algo, o alguien, lo llamaba. El trayecto hacia el Monte Carmelo fue arduo. Mateo atravesó desiertos, cruzó aldeas y subió colinas rocosas, impulsado por una fuerza invisible que parecía guiar sus pasos. Llevaba consigo el pergamino, la pieza de la clave y una fe que, aunque probada, permanecía inquebrantable. Cuando finalmente llegó a la base del monte, el aire parecía diferente. Había una quietud que no era natural, como si el lugar estuviera envuelto en una atmósfera sagrada. Mateo comenzó a ascender, sintiendo que cada paso lo llevaba más cerca de un propósito que había eludido su comprensión durante tanto tiempo. Al llegar a la cima, el paisaje era imponente. Las ruinas de antiguos altares estaban dispersas entre la maleza, y la vista del horizonte se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Mateo se arrodilló en silencio, dejando que el peso del momento lo envolviera. En un momento de oración profunda,
Mateo cerró los ojos y comenzó a clamar al Señor. Sus palabras eran sinceras, un eco de las preguntas que había llevado consigo durante tanto tiempo. Señor, estoy aquí, en el lugar donde tus siervos han clamado por generaciones. Si es tu voluntad, muéstrame lo que debo hacer. Muéstrame el propósito de este pergamino y de la clave que me has confiado. De repente, un viento fuerte comenzó a soplar, moviendo la hierba y las ramas de los árboles cercanos. Mateo abrió los ojos, y ante él apareció una figura envuelta en fuego dorado. No era un fuego que consumía, sino uno que brillaba con la luz del cielo. Era Elías. Elías lo miró con una mezcla de gravedad y compasión. Su presencia era imponente, pero no inspiraba miedo, sino reverencia. Mateo, hijo de Alfeo, dijo Elías. Has llegado al lugar designado, al monte donde el fuego de Dios descendió para mostrar su poder. Aquí, en este suelo sagrado, se revelará lo que has estado buscando. Mateo, temblando, se postró ante la figura celestial. ¿Eres tú, Elías? ¿El profeta que apareció ante mí en visiones? Elías asintió. Soy yo, el siervo del Altísimo. He venido porque el tiempo de comprender el propósito del pergamino está cerca. Pero primero debes entender lo que este lugar significa, lo que mi sacrificio y el tuyo representan. Elías extendió una mano y ayudó a Mateo a ponerse de pie. Ambos se sentaron en el suelo rocoso, con el cielo estrellado como único testigo. Elías habló con una voz serena, pero cargada de sabiduría. Mateo, mi vida fue de lucha constante. Luché contra los ídolos y los falsos profetas. Clamé por justicia y vi el fuego de Dios descender. Pero incluso después de ser llevado al cielo, entendí que mi misión no estaba completa. El Señor me mostró que habría un hombre en el futuro, un escriba, que continuaría mi legado y ayudaría a revelar los misterios del reino. Ese hombre eres tú. Mateo lo escuchó con atención, su corazón ardiendo con una mezcla de humildad y asombro. Pero, Elías, soy solo un escriba. ¿Por qué fui elegido para una tarea tan grande? No soy un profeta ni un guerrero como tú. Elías lo miró con intensidad. Porque no se trata de quién eres, sino de quién es Dios. Él no elige a los más fuertes, sino a los más fieles. Tu disposición para obedecer, incluso en medio de la incertidumbre, es lo que te ha traído aquí. Elías levantó la pieza de la clave que Mateo había traído consigo, y al hacerlo, otra mitad apareció en su mano. Las dos piezas se unieron con un destello de luz, formando un objeto completo que brillaba intensamente. Mateo observó con asombro mientras Elías colocaba la clave sobre el pergamino. Al instante, las inscripciones comenzaron a cambiar, revelando un mapa celestial. Esto es lo que el pergamino guarda, dijo Elías. Es un mapa que conduce al secreto del reino de Dios, una verdad que ha estado oculta desde la fundación del mundo. Pero este secreto no es simplemente conocimiento. Es una guía para la redención final, un camino que solo puede ser recorrido por aquellos que caminan en la luz. Mateo se inclinó hacia el pergamino, sus ojos llenos de lágrimas. Sabía que lo que tenía frente a él era sagrado, algo que cambiaría no solo su vida, sino el destino de muchos. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó, su voz temblorosa. Elías colocó una mano sobre su hombro. Debes continuar escribiendo, Mateo. Debes proclamar el Evangelio, pero también proteger este pergamino hasta que llegue el tiempo señalado.
Yo estaré contigo en espíritu, guiándote. Y cuando el momento llegue, el Señor revelará lo que debe hacerse. Elías comenzó a desvanecerse, su figura fundiéndose con la luz que lo rodeaba. Antes de desaparecer por completo, miró a Mateo una vez más. Recuerda, Mateo, la fe es el fuego que mantiene vivo el propósito. Sigue adelante, porque lo que haces aquí resonará en la eternidad. Cuando Elías se desvaneció, el viento cesó, y Mateo se encontró solo en la cima del monte. Pero no se sentía abandonado. Con el pergamino y la clave en sus manos, y con el peso de la misión clara en su corazón, Mateo descendió del monte Carmelo, listo para continuar el camino que Dios había trazado para él. La cima del monte Carmelo había quedado en silencio tras la partida de Elías, pero para Mateo, la verdadera jornada apenas comenzaba. Mientras descendía lentamente hacia una planicie rocosa cercana, una sensación profunda lo invadió. Su fe estaba a punto de ser puesta a prueba de maneras que nunca había imaginado. El pergamino, ahora iluminado por un leve resplandor celestial gracias a la clave unificada, descansaba en sus manos. Las inscripciones que antes eran incomprensibles ahora parecían fluir en un lenguaje que no solo le hablaba a su mente, sino también a su espíritu. Sin embargo, cada palabra traía consigo un peso, una carga que Mateo sabía que debía llevar hasta el final. Mientras Mateo contemplaba el pergamino, el viento comenzó a soplar nuevamente. Una voz profunda y resonante surgió de la brisa, no con palabras, sino con una claridad que hablaba directamente a su corazón. Era la voz de Elías, guiándolo desde el reino celestial. Mateo, hijo de Alfeo, el tiempo de las pruebas ha llegado. El pergamino no será revelado completamente sin que primero muestres tu fidelidad al Señor. Aquí, en el monte Carmelo, donde el fuego descendió para demostrar su poder, debes enfrentarte a los desafíos que separan lo temporal de lo eterno, lo terrenal de lo divino. Elías le indicó que ascendiera a una serie de antiguos altares situados en diferentes puntos del monte, cada uno conectado a una prueba específica. Mateo, aunque temeroso, obedeció. Con cada paso, sentía una presencia divina, pero también una tensión creciente en el aire, como si algo oscuro acechara en las sombras. En el primer altar, Mateo encontró una vasija de barro llena de agua. Al acercarse, escuchó una voz que le preguntaba: ¿confías en el Señor incluso cuando todo parece perdido? Mateo miró la vasija y recordó las palabras de Jesús sobre la fuente de agua viva que nunca se agota. Sin dudarlo, tomó la vasija y bebió, a pesar de que el agua parecía poca para saciar su sed. Al hacerlo, la vasija se llenó mágicamente, desbordándose con agua clara. Mateo comprendió que la fe no se basa en lo que se ve, sino en lo que se cree. El segundo altar estaba cubierto de cenizas y rodeado de piedras ennegrecidas por el fuego. Allí, Mateo fue confrontado con una visión de su vida pasada, su época como recaudador de impuestos, los momentos en que había traicionado a su pueblo por el dinero y su transformación tras seguir a Jesús. Una voz, más grave que la anterior, resonó. ¿Renunciarás completamente a tu pasado, a tus fallos y tus temores, para convertirte en un verdadero siervo del reino? Mateo se arrodilló ante el altar, con lágrimas en los ojos, respondió: todo lo que fui, lo entrego al Señor. No soy digno de esta misión, pero confío en su poder para hacerme digno. En ese momento, el altar se encendió con un fuego celestial, consumiendo las cenizas. Cuando las llamas se disiparon, Mateo sintió una ligereza en su espíritu,
como si todo peso del pasado hubiera sido borrado. Mientras Mateo avanzaba hacia el tercer altar, el ambiente cambió. El cielo, que había estado despejado, se nubló repentinamente. Una oscuridad palpable descendió sobre el monte, y un viento frío sopló con fuerza. De las sombras surgieron figuras encapuchadas, los guardianes oscuros. Sus ojos brillaban con un rojo intenso, y sus voces se alzaron en un cántico gutural que parecía distorsionar la realidad misma. «No completarás las pruebas», gritó uno de ellos con un tono cargado de odio. «Este misterio no pertenece al hombre, y menos a un escriba como tú. Entréganos el pergamino, y tal vez salvemos tu vida». Mateo se mantuvo firme, aunque su cuerpo temblaba ante la amenaza. Sostuvo el pergamino contra su pecho y cerró los ojos, recordando las palabras de Elías y la promesa de que no estaba solo. De repente, un rayo de luz descendió del cielo, golpeando la tierra entre Mateo y los guardianes oscuros. Una figura brillante emergió de la luz. Era Elías, envuelto en fuego celestial. Su presencia era imponente, y su voz resonó como un trueno. «Apártense, hijos de la oscuridad. Este lugar es sagrado, y este hombre está bajo la protección del Altísimo». Los guardianes intentaron resistir, pero no pudieron soportar el poder que emanaba de Elías. Uno a uno, gritaron de dolor antes de desvanecerse en las sombras, dejando el monte en calma una vez más. Mateo, todavía temblando, llegó al tercer altar, el más grande de todos. Allí, colocó el pergamino y la clave sobre la superficie. Al hacerlo, el pergamino se desenrolló completamente, y las inscripciones comenzaron a brillar con una luz dorada. Mateo observó con asombro cómo las palabras y símbolos se reorganizaban, formando un mapa celestial. El mapa mostraba un camino que conectaba el pasado de Elías con el futuro del reino. Señalaba lugares sagrados, eventos cruciales, y en el centro, un símbolo que representaba el reino de Dios. Mateo comprendió que este pergamino era más que un artefacto. Era una guía divina para preparar a la humanidad para los últimos tiempos. Elías apareció junto a él, su semblante lleno de orgullo y solemnidad. «Has completado las pruebas, Mateo. Has demostrado que eres digno de custodiar este misterio. Pero recuerda, este pergamino no es solo para ti. Es para aquellos que vendrán después, los que necesitarán luz en la oscuridad». Mateo asintió, con lágrimas de gratitud en los ojos. «Haré todo lo que el Señor me pida, Elías. Protegeré este pergamino y compartiré su mensaje hasta mi último aliento». Con la misión clara en su corazón, Mateo descendió del Monte Carmelo, sabiendo que el camino no sería fácil, pero confiando en que la presencia divina lo guiaría en cada paso. Mateo había descendido del Monte Carmelo con el pergamino y la clave divina firmemente guardados. Sin embargo, el peso de su misión no lo abandonaba. Sabía que lo que había descubierto en aquel lugar sagrado no era solo para él, sino para toda la humanidad. Al llegar a una pequeña aldea cercana, se refugió en una humilde casa de adobe para reflexionar, y finalmente, abrirse completamente al contenido del pergamino. Encendió una lámpara de aceite, y extendió el pergamino sobre una mesa de madera. La luz de la llama parecía hacer brillar las inscripciones, como si el pergamino mismo respondiera al momento. Mateo respiró profundamente, sintiendo la gravedad del acto que estaba a punto de realizar. Al colocar la clave en el centro del pergamino, las palabras y símbolos comenzaron a brillar con un resplandor dorado,
reorganizándose en un patrón que finalmente podía leer. El pergamino no contenía un simple mensaje, sino una compleja narrativa entretejida con advertencias, promesas y un mapa espiritual. Mateo leyó en voz baja, dejando que cada palabra se grabara en su corazón. La fe de los hombres será probada, y el enemigo buscará sembrar dudas en sus corazones. La lucha no será contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, contra las fuerzas de la oscuridad que habitan en los lugares celestiales. Aquel que persevere hasta el fin será salvo. Las palabras hablaban de una lucha espiritual constante, un enfrentamiento que se desarrollaría tanto en el corazón de cada hombre como en el mundo entero. Pero también había promesas. El reino de Dios está cerca, pero no viene con señales externas. Está dentro de aquellos que caminan en la luz. Cuando los tiempos lleguen a su plenitud, el Hijo del Hombre regresará, y todo ojo lo verá. Pero hasta entonces, el remanente debe sostener la luz en medio de la oscuridad. Mateo también encontró detalles sobre el propósito del pergamino. Era una herramienta, no un arma, diseñada para guiar a los fieles en los momentos más oscuros de la humanidad. Pero el pergamino en sí no contenía poder intrínseco. Su verdadero valor residía en la voluntad de los hombres de compartir y vivir la verdad divina. Al terminar de leer, Mateo cerró los ojos y dejó caer sus manos sobre la mesa. Las lágrimas corrían por su rostro, no de tristeza, sino de un entendimiento profundo. Durante tanto tiempo había pensado que el pergamino era un secreto que debía proteger a toda costa, pero ahora comprendía que su verdadero propósito era ser compartido. No es el pergamino en sí, susurró. Es la fe de aquellos que escuchan y creen. Es la verdad del reino, no las palabras escritas, lo que cambiará el destino de la humanidad. Esta realización le dio una paz que nunca antes había experimentado. Mateo entendió que su misión no era solo proteger el pergamino, sino proclamar su mensaje, ayudar a otros a encontrar la luz en medio de la oscuridad y prepararlos para el día en que el Hijo del Hombre regresaría. Cuando la noche cayó, Mateo sintió nuevamente la presencia de Elías. Esta vez, el profeta no apareció como una figura resplandeciente, sino como un hombre sencillo, envuelto en un manto desgastado. Su semblante estaba tranquilo, y sus ojos reflejaban la satisfacción de alguien que había cumplido su propósito. Mateo, dijo Elías con una voz suave, has hecho bien al comprender lo que el pergamino significa. No es el conocimiento lo que salva, sino la fe. Y esa fe debe ser proclamada, incluso cuando sea más fácil callar. Mateo asintió, sus palabras llenas de gratitud. Gracias, Elías, por guiarme. Pero, ¿qué ocurrirá ahora? ¿Qué debo hacer con el pergamino? Elías extendió una mano y tocó el pergamino. Al hacerlo, este dejó de brillar y volvió a ser un simple rollo de papel. El pergamino ha cumplido su propósito al revelarte la verdad. Ahora su poder reside en ti y en aquellos que lo escuchen. Pero no temas, Mateo. No estás solo. El Espíritu del Señor estará contigo, así como lo estuvo conmigo. Elías se levantó y, con una mirada solemne, añadió: mi tiempo aquí ha llegado a su fin. Debo regresar al reino, pero antes de partir, te dejo una última profecía. El Hijo del Hombre regresará en gloria, y cuando lo haga, toda rodilla se doblará. Pero hasta ese día, la oscuridad intentará reinar. Tu tarea, y la de aquellos que vengan después, es mantener la luz encendida. Recuerda,
No es la fuerza del hombre la que prevalecerá, sino la fidelidad de los que confían en Dios. Mateo, conmovido, cayó de rodillas mientras Elías comenzaba a desaparecer, su forma transformándose en un resplandor que se fundió con la noche. Cuando la mañana llegó, Mateo se levantó con un nuevo propósito. Guardó el pergamino en el cofre, no para ocultarlo, sino para protegerlo hasta el momento en que su mensaje pudiera ser compartido con otros. Desde ese día, su predicación se volvió más ferviente, más llena de esperanza, sabiendo que cada palabra que proclamaba era parte del plan divino. Aunque la partida de Elías dejó un vacío, Mateo sabía que no estaba solo. El espíritu del profeta, y más importante, la presencia de Dios, permanecerían con él hasta el final de sus días. Con el pergamino ahora comprendido y su propósito revelado, Mateo sabía que el tiempo para protegerlo físicamente había llegado a su fin. Las palabras inscritas en él no eran simplemente un conocimiento para guardar, sino una verdad para proclamar. Sin embargo, también entendía que el pergamino en sí era un símbolo poderoso, un recordatorio físico del pacto eterno entre Dios y la humanidad, y debía preservarse para generaciones futuras. Mateo, guiado por la inspiración divina, decidió ocultar el pergamino en un lugar seguro. Después de días de oración y meditación, sintió en su corazón que debía regresar al Monte Carmelo. Allí, en las profundidades de una cueva escondida entre las rocas, selló el pergamino dentro de un cofre de madera reforzado con hierro, protegido por una capa de piedra que él mismo colocó. Antes de sellar la entrada de la cueva, Mateo oró fervientemente. Señor, este pergamino pertenece a tu plan, no al mío. Que permanezca oculto hasta que llegue el momento señalado por tu voluntad. Protege este lugar de aquellos que buscarían usarlo para el mal, y guíalo a las manos de los fieles cuando sea necesario. Con la última piedra colocada, Mateo sintió una profunda paz. Sabía que había cumplido una parte importante de su misión, pero que su obra estaba lejos de terminar. Se levantó, recogió sus cosas, y comenzó su descenso del Monte Carmelo con la convicción de que la verdadera batalla continuaba en los corazones de las personas a quienes predicaría. Liberado del peso físico del pergamino, Mateo se dedicó por completo a su ministerio. Viajó por aldeas y ciudades, proclamando el Evangelio y enseñando sobre el reino de Dios. En cada lugar que visitaba, hablaba con una pasión renovada, inspirado por el sacrificio y la fidelidad de Elías, quien había dado todo para cumplir su llamado. En sus sermones, Mateo a menudo hablaba sobre la lucha entre la luz y la oscuridad, recordando las pruebas que había enfrentado en el Monte Carmelo. Hablaba de la importancia de la fe, del sacrificio y de la necesidad de mantenerse firmes en medio de las adversidades. Aunque nunca mencionó el pergamino directamente, sus palabras estaban impregnadas del conocimiento que había recibido, y aquellos que lo escuchaban sentían que estaba hablando desde un lugar de verdad profunda. A medida que los años pasaban, Mateo comenzó a registrar los relatos de la vida y enseñanzas de Jesús, que más tarde formarían el núcleo de su evangelio. En esas palabras, la influencia del misterio del pergamino y su conexión con el plan eterno de Dios resonaban sutilmente, como un eco de las revelaciones que había recibido. La obra de Mateo y el sacrificio de Elías se convirtieron en hilos entretejidos en la gran narrativa de la redención divina. Elías, con su fervor y su obediencia inquebrantable, había sido un faro para Israel en su tiempo, y su legado trascendió los siglos a través de Mateo, quien había tomado el testigo de su misión. Ambos, aunque separados por generaciones, compartían un vínculo eterno en su obediencia al llamado de Dios.
Elías había abierto el camino para que Mateo comprendiera el propósito del pergamino, mientras que Mateo había llevado adelante esa verdad, transmitiéndola a través de sus escritos y enseñanzas. El pergamino mismo, oculto pero no olvidado, simbolizaba la continuidad del plan divino. En sus palabras estaban las claves para entender los desafíos apocalípticos que enfrentarían los fieles en los últimos días. Era un recordatorio de que, aunque las fuerzas del mal intentaran prevalecer, la luz siempre sería más fuerte. En sus últimos días, Mateo reflexionaba a menudo sobre las palabras del pergamino y las visiones de Elías. En su mente, las imágenes del dragón, las plagas y las guerras resonaban como advertencias para un tiempo que aún estaba por venir. Aunque no le correspondía al comprender completamente esos eventos, sabía que sus escritos y su fe eran parte de la preparación para el cumplimiento de esas profecías. El libro de Apocalipsis, escrito años después por Juan, mencionaría muchas de las mismas verdades que Mateo había encontrado en el pergamino: la lucha contra las fuerzas de la oscuridad, el papel del remanente fiel y la gloriosa promesa del regreso del Hijo del Hombre. Mateo sabía que su misión había sido una pieza en el vasto rompecabezas de la redención, y eso le daba una profunda paz. Cuando Mateo finalmente partió de este mundo, lo hizo con la certeza de que había cumplido su llamado. Sus palabras escritas, sus enseñanzas y su ejemplo vivirían en los corazones de aquellos que lo escucharon y en las generaciones venideras. El pergamino permanecía oculto en el Monte Carmelo, esperando el momento en que sería necesario una vez más. Elías, desde el reino celestial, observaba con satisfacción cómo el plan de Dios avanzaba. Sabía que, aunque él y Mateo habían jugado un papel crucial, la obra no dependía de ellos, sino del poder eterno de Dios. Y así, el legado de los elegidos continuó, uniendo pasado, presente y futuro en una sola narrativa. La historia de la redención divina, cuyo capítulo final aún está por escribirse, pero cuyo autor es el mismo Dios eterno. Aunque la historia ha llegado a su fin, el legado de Elías y Mateo nos invita a reflexionar sobre nuestra fe, nuestro propósito y nuestra conexión con el plan divino. Su valentía y obediencia dejaron un impacto eterno, y su misión nos recuerda que todos somos llamados a ser portadores de luz en medio de la oscuridad. Si esta narrativa te ha inspirado, no olvides suscribirte para descubrir más historias que combinan fe, misterio y reflexión. Comenta qué parte de la historia te impactó más y cómo crees que se conecta con nuestro tiempo actual. Y, por supuesto, comparte este vídeo con tus amigos y seres queridos para que juntos podamos profundizar en los grandes relatos de la humanidad y la fe. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo episodio.